José Ramón Amor Pan, experto en bioética, acaba de publicar Bioética y Neurociencias. Muy buenas noches, José Ramón. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros para ayudarnos a desentrañar algunos de los misterios que guarda nuestro cerebro y de qué manera pueden o no entrar en conflicto los avances de la ciencia con el respeto a ciertos derechos. Vivimos en un permanente conflicto de intereses entre el progreso de la humanidad y ese concepto llamado bioética. José Ramón. Vamos a ver, lo que hay que tener claro es que ningún avance tecnológico o ningún conocimiento científico en sí mismo es neutro. Es decir, se investiga por unos determinados intereses y para conseguir unas determinadas finalidades. Entonces, la cuestión está en examinar esos intereses por los que se decide investigar en una determinada línea y ver también qué hacemos con los hallazgos que nos encontremos por el camino. ¿Y quién debe decidir eso, si hay conflicto o no hay conflicto? Vamos a ver, la bioética parte de la idea de que aquí lo que tiene que haber es una deliberación comunitaria, ¿no? Participativa, es decir, todos los implicados, que somos el conjunto de la sociedad, y cuando digo el conjunto de la sociedad, no solamente Occidente, sino todos los 5 continentes, ¿no? Tendríamos que ver qué nos interesa, ¿no? como civilización y cómo deseamos diseñar nuestro futuro. El problema es que cada vez más somos enormemente cortoplacistas y aunque vivamos muy globalizados para determinadas cosas, en la toma de decisiones no, somos tremendamente locales. A mí me sorprendía mucho el discurso de Obama cuando hace un par de años presentaba la gran iniciativa de investigación norteamericana en el ámbito neurocientífico y él, bueno, en un discurso de aproximadamente 2 folios, insistía una y otra vez en que lo importante era que Estados Unidos no podía quedar al margen de los nuevos nichos de empleo, de los nuevos nichos económicos, que Norteamérica siempre había sido pionera en estos temas y que no podíamos permitir que Europa, que China, que India nos llevasen la ventaja. Ya. Entonces ahí hay un tema incluso, digamos, nacional, ¿no? de patriotismo. Bueno, ¿es eso lo que nos interesa? Yo creo que no. Claro, el tema es si estamos en peligro al ponernos en manos de gobernantes que decidan sobre cuál debe ser la prioridad. Uno de los grandes filósofos de la segunda mitad del siglo XX, con una gran proyección en el ámbito de la bioética, Hans Jonas, él decía en un libro muy famoso, El principio de la responsabilidad, que, bueno, que el drama de la sociedad es que una generación de malos políticos nos podían fastidiar para mucho tiempo y bueno, ejemplos en la historia del siglo XX tenemos. Entonces, ¿se trata de ser miedosos o de prohibir o de ser pesimistas o eso? Bajo ningún concepto, pero sí de recuperar el sentido aristotélico de la prudencia, ¿no? Y en este sentido la bioética, desde que Potter la funda en el año 1970, que no es un filósofo ni es un jurista, es un investigador del cáncer y uno de los grandes investigadores norteamericanos del cáncer, él dice que lo que tenemos que ser es prudentes. Y nos tenemos que dar cuenta de que el cerebro es, a nivel de ser humano, lo que es el cosmos, el universo a gran escala, ¿no? Es decir, tenemos miles y miles de neuronas en nuestro cerebro que además están conectadas a través de muchas sinapsis unas con otras, con lo cual es eso un berenjenal para entendernos y ser más claros y que nos entienda toda la audiencia, y conocemos el 1%, es decir, a mí un científico de los institutos norteamericanos de la salud me decía hace año y algo que no conocemos más allá del 1% de nuestro cerebro, ¿no? Entonces, al igual que el cosmos, que es precisamente el símil que pones, José Ramón. Entonces, bueno, pues hay que ser muy prudentes y no hay que ser simplistas, porque ahora si tú vas a cualquier librería del Corte Inglés o cualquiera de estas macro, ¿no?
pues ves libros como Somos nuestro cerebro, el cerebro es quien decide. No, es decir, eso es una simplificación, ¿no? Es caer en un neurocentrismo, explicar un poco, describir cómo funciona nuestro cerebro. De momento, a lo mejor dentro de unos años tenemos otras opiniones, pero hoy por hoy describir el funcionamiento de nuestro cerebro es describir la cáscara por fuera, pero no nos define en cuanto seres humanos, ¿no? Dices precisamente, José Ramón, ahora mismo sigue siendo un gran desconocido el cerebro, pero que en un futuro esa neurociencia y esas técnicas pueden llegar a hacerlo como transparente, incluso es ese adjetivo, ¿no?, el que utilizas para... Sí, pero como todos los adjetivos que intentan explicar con la mayor claridad posible algo enormemente complejo, no debe ser tomado en sí mismo. Lo que sí quiere significar, al menos ya ahora, es que a mayor conocimiento neurocientífico, mayor posibilidad de manipularnos. Porque evidentemente estamos hablando del órgano que rige toda nuestra vida emocional, intelectual, con todo lo que eso implica. Bueno, ya se sabe, por ejemplo, que la oxitocina, uno de nuestros neurotransmisores, pues está ligado con la confianza, está ligado con la fidelidad, con un poco de tranquilidad. Optimismo. Efectivamente, entonces hay quien dice, bueno, ¿y por qué cuando hay una reunión tensa en Naciones Unidas no rociamos con oxitocina para que lleguemos? Es uno de los típicos ejemplos que se pone, ¿no? O por qué no, lo mismo que hemos fluorado el agua o la hemos clorado para evitar determinadas patologías, bueno, pues distribuir de alguna manera la oxitocina, ¿no? Tú si pones en inglés spray de oxitocina en Google, te encuentras que hay a quien vende sprays de oxitocina por internet. Bueno, no sabemos cuáles son los efectos secundarios de un consumo masivo y prolongado de oxitocina en nuestro cerebro. Claro, obviamente es un campo que no está regulado, si es que esa venta se produce y no por está internet. Investigado, es decir, claro. Sabemos que cualquier fármaco, que cualquier molécula, el consumo de cualquier molécula tiene efectos secundarios, es decir, somos un ser enormemente complejo. Entonces, yo en el libro, desde la primera página hasta la última, critico enormemente, pero con los mejores documentos internacionales en la mano, documentos del Comité de Bioética francés, que es modélico y podíamos copiarlo algo en la Comisión de Bioética de España o en el futuro Consello Galego de Bioética, o el Consejo de Bioética de Suiza, la propia Comisión Presidencial de Bioética de Estados Unidos, alertan precisamente sobre esta simplificación y sobre este reduccionismo de querer reducir, valga la redundancia, lo que es el ser humano a su funcionamiento neuronal. Hay quien, y por eso también subtitulo el libro Vino viejo en odres nuevos, porque hay determinados temas que vienen ya de la noche de los tiempos, ya de los filósofos griegos de hace veintitantos siglos. Bueno, ¿somos libres o no lo somos? Claro. ¿Estamos determinados o no? Bueno, pues ni somos tan libres como algunos pensaban, ni estamos determinados, es decir, estamos condicionados por nuestro medio, por nuestra propia biología, por nuestras propias interrelaciones sociales, y no debemos simplificar eso. Hay dos grandes informes, por ejemplo, de la OCDE en el ámbito educativo, que dice: la neurociencia nos puede ayudar muchísimo a mejorar el funcionamiento de nuestras escuelas. Pero ojo, cuidado con los neuromitos, cuidado con las simplificaciones. Es decir, se trata de usar el conocimiento para mejorar también el funcionamiento en las aulas, para tratar de ayudar a aquellos, por ejemplo, alumnos que tienen una dislexia o que tienen una discapacidad intelectual o un trastorno de hiperactividad, ¿no? Bueno, pero no juguemos, es decir, vamos a fabricar ahora. En Estados Unidos ya empieza a haber un consumo serio de potenciadores cognitivos. Bueno, pues cuando tú estabas en la facultad o cuando estaba yo, en época de examen, eso, el café, la Coca-Cola y algunos más atrevidos, bueno, pues las anfetas. Bien.
Bueno, ahora determinados fármacos, por ejemplo, que han sido desarrollados para el control del trastorno de hiperactividad y de falta de concentración, o para tratar la enfermedad de Alzheimer, están siendo utilizados para la mejora cognitiva de estudiantes universitarios sanos. Para mejorar la memoria, por ejemplo. La memoria, la concentración, etcétera, etcétera. Bueno, y las autoridades sanitarias están alertando de que eso es una ruleta rusa, porque no se sabe cuáles son se nos puede ir de las manos en cualquier momento. interacciones. Pero ya hay quien dice, ¿y por qué no vamos a ir por ahí, no? Que es todo el tema del transhumanismo y del poshumanismo. Y vamos a dar un salto evolutivo y vamos a crear aquí el ser humano que va a vivir 500 años, que va a tener una memoria prodigiosa, que va... En Oxford hay un centro muy importante de neurociencia y de neuroética, con un tipo muy interesante, un sueco, Bostrom, y también otro, Sabulescu, bueno, que estos son firmes partidarios de que sí, que hay que ir hacia el poshumanismo, conjugando la nanotecnología, la robótica, las nuevas técnicas de la información y la neurociencia, y que entonces hay que dar ese salto evolutivo y vivir 500 años, no tener enfermedades neurodegenerativas, tener una gran memoria, e incluso son partidarios del volcado de nuestro cerebro en un disco duro. Esto hoy es ciencia ficción, pero cosas que hace 40 años eran ciencia ficción hoy son realidad. Entonces ellos dicen que tanto da en donde esté implementada nuestra personalidad. Es decir, que es lo mismo que esté implementada en un soporte biológico que esté implementada en un soporte de silicio o de cualquier otra materia. Y que así lograríamos hacer copia de nuestro cerebro y vivir más tiempo. Claro, realmente si mi cerebro se implementa en una base de silicio, ¿sigo siendo yo? Personalmente, mi respuesta es negativa. ¿Por qué? Porque mi cerebro forma parte del resto del cuerpo humano y además, como decía hace un momento, en interacción con otros seres vivos, con otros seres humanos, en un medio geográfico concreto, etcétera, etcétera. José Ramón Amorpan, Ese soy yo, un dice. universo apasionante y bueno, que seguro les ha enganchado a muchos de ustedes esta conversación. Si quieren saber más, bioética y neurociencias en esas 800 y pico páginas que seguro valen la pena. No, permíteme que te corrija, 782. 782. No pasamos de las 800. Algo menos de 800. Xa é bastante gordiño me saleu a criatura. José Ramón, un placer esta conversación. Y mañana el que quiera acercarse a la presentación en La Coruña, en la sala de la Fundación en el Cantón Grande Coruñés, ¿A qué hora? 8 de la tarde. A las 8 de la tarde. Porque con independencia de que esté yo y mi gran amigo, el presidente del Colegio de Médicos de la provincia de La Coruña, viene una de las grandes neurocientíficas españolas, la doctora Mara Diersen, que es precisamente la presidenta de la Sociedad Española de Neurociencia. O sea que vale la pena. Gracias, José Ramón. A ti. Nos vamos, se quedan como cada noche con Vía V y nosotros volveremos mañana con la cita con la información a partir de las 9 menos 5. Hasta mañana.